Buenos días a todas y a todos. Propongo que partamos. Obviamente quedaré disponible y al tanto para ver si hay gente que se quiere conectar mientras estamos conversando. Bueno, les doy la bienvenida al seminario La Universidad en Pandemia entre la expropiación de la escritura y el peligro de lo digital. Agradezco mucho su presencia a todas y todos y el tiempo que decidieron dedicar a este encuentro, más aún en un contexto en el que todas y todos estamos saturados y saturadas de tareas, de procesos, de actividades. Es notable contar con su participación en este sentido. Este seminario es el primero de un ciclo que lleva por título El estado de lo público. Mediante la organización de estas actividades de corte más académico, la Escuela de Periodismo de la USACH busca contribuir de manera general al debate intelectual y de ideas en conexión con la actualidad, con los interrogantes centrales que inquietan hoy a nuestra sociedad. Y es por esta misma razón que hemos propuesto empezar este ciclo con una conversación sobre el estado, el lugar y la función actuales de la universidad. A raíz de la webserie Paradojas del Nihilismo, que salió hace unas semanas, un mes quizás más o menos, y que dio lugar a fuertes debates y reacciones, tanto en el espacio académico como en medios tradicionales y en redes sociales. Y también a raíz de la digitalización de las actividades académicas, que se aceleró, digamos, esa digitalización en el contexto de pandemia y de confinamiento. Con este marco problemático, las siguientes preguntas pretenden guiar el desarrollo de este seminario. Primero, si es posible pensar en alternativas a los modos de producción académica. Segundo, de qué forma la docencia online supone desafíos y oportunidades para el desarrollo de estos saberes. Cómo afectan ambos procesos el desarrollo de las ciencias sociales. También nos preguntamos cómo estas tensiones impactan las funciones sociales de la universidad pública y el desarrollo de ciencias sociales y humanidades. Bueno, para conversar de las modalidades de producción y de apropiación del conocimiento en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales y en el escenario actual, contamos con tres invitados de prestigio, todas y todos vinculados a la USACH de una manera u otra. Les voy a presentar enseguida antes de darles la palabra. Primero, agradezco la oportunidad que nos da Cristina Moyano Barahona, que es directora del Departamento de Historia de la USACH. Historiadora de profesión y doctora en Historia de la Universidad de Chile, trabaja, entre otras cosas, una historia intelectual desde un enfoque de la historia del tiempo presente. Hoy propone un contrapunto sobre la conexión de los intelectuales con la sociedad a partir de una imagen histórica de los años 80, cuando hacer y producir conocimiento social tenía un fuerte contenido político de oposición y de lucha social. Agradezco también la presencia de Sergio González Rodríguez, profesor jornada completa de la Escuela de Psicología de la USACH, sociólogo, antropólogo y doctor en psicología de la Universidad de Chile. Abordará hoy lo que es para él la misión de las universidades públicas, es decir, su rol generador y reproductor de conocimiento, como su acción bidireccional en los entornos ciudadanos, sociales y culturales. Y finalmente, contamos con la participación de Carlos Osasuers, profesor a contrata de la Escuela de Periodismo de la USACH y profesor asociado del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Carlos es doctor en Filosofía, mención en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile, es comunicador social e historiador del arte del ARCIS, y ha participado directamente en la webserie titulada Paradojas del Nihilismo, a la que me refería antes, y ya ha escrito varios artículos y libros sobre las problemáticas que nos interesan. Por ejemplo, pienso en un librito que se llama El ego explotado, que Carlos publicó en 2016 y que está directamente en vínculo. Bueno, cada exponente tiene entre 15 y 20 minutos para presentar su reflexión y pido por favor que todos los que asistimos
pongamos nuestros micrófonos en silencio para no perturbar las presentaciones. Y después de eso, la idea es que podamos conversar de lo que se expuso y también de nuestra percepción, lectura del entorno universitario actual para, para generar, digamos, un debate. Eso sería. Si no les da problema, podríamos empezar en el mismo orden que yo planteé al presentar los invitados y las invitadas. En este caso, empezar con Cristina. Bueno, muy buenos días a todas, todos y todas, por esta invitación a esta actividad que creo que es muy pertinente de hacernos un conjunto de preguntas y felicito además a los realizadores de la serie que han puesto en tecnología audiovisual un debate que viene a recoger, por una parte, un diagnóstico respecto de la manera en que tiene hoy la universidad de vincularse con la sociedad, por otro lado, las formas de producción de conocimiento en el mundo contemporáneo, y también creo que de alguna u otra manera viene a poner en el tapete de la discusión qué significa ser académico o qué rol tienen los académicos en la sociedad en la que vivimos. Y entonces yo quisiera partir comentando algunas cuestiones del capítulo 3 que venía asociado a esta invitación, que se llama La tiranía del paper, para desde allí hacer este contrapunto que ofrezco y que está en el marco de una investigación que terminé hace un tiempo atrás y de la cual hoy día presento un libro que tiene que ver sobre el rol que jugaron los intelectuales en las ONG que produjeron conocimiento social y político, no en una época de pandemia como la de hoy día, pero en una época de dictadura, que tiene varias cosas similares, como entre otras la limitación de los encuentros, la limitación de movimiento y otras cuestiones. El contrapunto que quiero hacer es básicamente para exponer que lo que hemos estado experimentando hoy día es una transmutación del propio sentido del ser intelectual, que se ha venido mostrando cada vez más aséptico, más despolitizado, y creo que esa despolitización del sentido de la producción del conocimiento social está muy vinculado con las lógicas politizantes del neoliberalismo que nosotros experimentamos como sociedad. Entonces, lo primero que quisiera compartir en términos de las ideas que la webserie en La tiranía del paper me parece que son súper relevantes, es la primera respecto de que lo más importante pareciera hoy día en la producción académica no es la escritura, sino el prestigio. Esa es una idea que aparece en la webserie de manera muy significativa y me parece que es algo que yo voy a mencionar, pero sobre la cual después podemos volver a discutir. No importa mucho lo que escribamos, sino que dónde lo escribimos y de alguna otra manera si la revista donde publicamos tiene o no tiene un prestigio. Y eso lleva a muchos académicos a decir, y eso lo he escuchado yo de mis colegas, no, mira, en realidad este texto que yo tengo no lo quiero publicar en este libro que tú vas a sacar de una editorial poco prestigiosa porque me da muy pocos puntos para el currículum o no me van a pagar una asignación y por lo tanto prefiero que circule en una revista en Corea antes que circule en un espacio, digamos, local, cuando las reflexiones muchas veces tienen que ver con lo local. Por otro lado, creo que otra idea que aparece en la webserie que a mí me interesa resaltar es la idea de que esta manera en que nosotros producimos conocimiento hoy día tiende a un aislamiento de los saberes. Si bien hay cada vez una mayor producción de papers, de artículos, etcétera,
esa mayor producción no genera conjuntos, no genera ni permite diálogos, y hay una tendencia entonces a que los saberes estén cada vez más encapsulados, aislados, etcétera, en el manejo, digamos, de algún grupo o editorial o de algún grupo que ejerce influencia al interior del campo de las instituciones que determinan el financiamiento, como también que determinan las políticas públicas de investigación. Lo otro que me parece a mí interesante que aparece en la webserie es ese diagnóstico muy brutalmente expuesto de manera muy visible respecto del monopolio que ejercen las empresas que manejan las revistas indexadoras, o las revistas que están indexadas, o las empresas indexadoras, es decir, como casi el 50% de la producción de artículos está monopolizado por 4 grandes empresas que de alguna u otra manera son las que determinan en una concepción a priori cuál es el tipo de artículo que debe circular. Y muchas de esas empresas, por no decir todas, no son ni siquiera latinoamericanas, y por lo tanto trabajan y enfatizan dinámicas de lo que es producible, que no está vinculado con los diagnósticos respecto de lo que nosotros como sociedad necesitamos producir. Quizás lo más significativo de esto es cómo pilló, por decirlo de alguna manera, a muchos cientistas sociales, y eso lo vimos desde el 18 de octubre en adelante, en esta sensación como de sorpresa de algo que precisamente fue sorpresa al tipificarse como estallido social. Es decir, que había una especie de irrupción de las masas que parecía que nadie había sido capaz de pesquisar, cosa que no es así, que eso sí se había ido pesquisando, pero esta manera en que circula y se produce el conocimiento no había permitido ni siquiera poder entroncar, hacer dialogar y reunir ese tipo de cuestiones. Por otro lado, y creo que es quizás lo más relevante en esta webserie como una cuarta idea que me parece importante reforzar, es la intrascendencia. Son 3 categorías que creo que lo plantea el profesor Cosa: la intrascendencia del conocimiento, la ausencia de diálogo y la concentración. Son tres conceptos que se plantean como 3 grandes elementos característicos de la manera en la que se produce y circula el conocimiento. Y creo que yo comparto esas 4 tesis, hay más en el texto, pero comparto esas 4 tesis, y creo que es importante entonces discutir algunas cuestiones que son 3, antes de entrar yo a definir algunas cosas de este contrapunto, de esta historia reciente que parece tan lejana. Por un lado, creo que merece la pena discutir la uniformización en las formas de producción de conocimiento, y en particular en lo que se corresponde con las ciencias sociales, las humanidades y el arte, que han asumido, ya sea de manera acrítica o de manera forzosa, los modelos de producción y de circulación de conocimiento que están instalados en las ciencias naturales, y que esconde esa uniformización varios aspectos que no siempre se ponen sobre la mesa. En primer lugar, creo que los cientistas sociales, humanidades y artistas no hemos logrado mantener, ni siquiera en nuestras propias instituciones, una disputa y una lucha por la relevancia y la importancia del libro como un espacio de producción de conocimiento donde no solo se instala una ciencia que provee de los datos fácticos, de la realidad estudiada, sino también porque el libro es un espacio donde se permite tomar posición para participar activamente de la construcción de la realidad social. Esa es una primera idea que yo creo que merece la pena discutir. Si hemos perdido o no hemos perdido esa batalla. Yo creo que en mi universidad, en esta donde estoy hablando ahora, sí la perdimos. El libro dejó de ser un lugar
privilegiado para la producción de conocimientos, pese a que cuando uno revisa, por ejemplo, las tesis de estudiantes de posgrado, incluso cuando uno revisa algunos artículos, los libros tienen mucho más peso en términos de referencia que los propios artículos, porque en los libros se dicen cosas con mucha más fuerza que lo que se puede esgrimir en un artículo. Por otro lado, creo que también merece la pena discutir el desprecio que tenemos hoy día en las universidades por ciertas formas de escrituras que se alejan de esa idea aséptica de la ciencia, que es propio de una política sobre el conocimiento, sobre la generación de verdades, y en las que el modelo del experto encubre o invisibiliza o trata de pasar gato por liebre todo lo ideológico que está detrás de la producción del saber sociopolítico. Porque yo creo que las ciencias sociales no solo producen datos, sino que también generan relatos. Relatos que, iterados por distintos actores, colaboran a la interpretación de la realidad social, a cuestionar la misma y por lo tanto también a las posibilidades de transformación de la ciencia que la ciencia social permite en el mundo en que vivimos. En tercer lugar, creo que vale la pena discutir los factores de impacto, esta cuestión que tiene que ver con a quién impacta o cómo se mide el impacto del conocimiento, tanto ya sea por las instancias indexadoras, como por la mediatización o la puesta en escena de los saberes de las ciencias sociales, que permite la emergencia de un académico mediático que repite tesis ajenas y que habla de todo y de nada a la vez, y que le importa más estar sin aportar algo que tenga que ver, para mí, con algo sustantivo a lo que debería aportar mi disciplina, que no es solo a la comprensión del mundo, sino que también a la transformación de la realidad social. Alguien podría decir que esta idea no es mía, por cierto no es mía, esta, digamos, tiene larga tradición, esta idea de que uno, por lo menos los que nos dedicamos a la historia, no hacemos historia solo para conocer el pasado en un sentido de recolector de historias antiguas, sino que tratamos de repensar el pasado para transformar el mundo en el que vivimos. Y en ese sentido, quería hacer este contrapunto por cómo se pierde tan rápidamente durante la década de los 90 y con más fuerza en la década que vivimos hoy día, el último momento, que es para mí el último momento de existencia de los intelectuales comprometidos por esa transformación social que fue la década de los 80. A mi juicio, los intelectuales de las ONG que participaron de la producción de conocimiento en las ONG de los años 80 fueron los últimos años de los intelectuales comprometidos en los que hacer política a la luz de la investigación y colaborar al cambio social fue una máxima de vida y no un contrasentido cientificista. Esos intelectuales de los años 80 están bastante alejados del panorama que experimentamos hoy en día, y por eso para mí los años 80 ameritaban un momento de investigación histórica, porque marcaron un periodo de fructífera relación entre la producción de conocimiento y la política no en el sentido partidista, la política en el sentido amplio, en la idea de la construcción de los órdenes deseados, como planteaba Norbert Lechner, en que la intelectualidad de oposición había asumido mayoritariamente un compromiso con el cambio social, sobre todo un compromiso de acompañamiento hacia el mundo popular y en diálogo con él. Hoy día yo creo que la crisis de representación política, la fragilidad de la ciudadanía, los fenómenos de corrupción y de desconfianza con un gran telón de esta democracia protegida que tenemos, nos vuelven a replantear
la pregunta sobre el rol de los intelectuales, su relación con la política en ese sentido amplio y el sentido mismo de la creación de conocimiento social. Es paradójico pensar que estamos viviendo en un mundo donde se produce una gran cantidad de conocimiento, pero ese conocimiento está aislado, y que genera, aunque tenga mediciones de impacto, que genera poco impacto en la sociedad en la que estamos viviendo, donde hay una desconexión entre lo que se produce académicamente y lo que requiere la sociedad en la que vivimos. Creo que en ese sentido recuperar parte de esa sociabilidad histórica, no en una lógica nostálgica, sino que en una lógica del aprendizaje de la historia. Y ahí quiero resaltar algunas cuestiones que yo relevo en este libro que voy a lanzar hoy día en la tarde, y que fue una investigación que realizamos con el profesor Mario Garcés, respecto de las ONG, que en primer lugar las ONG durante los años 80 actuaron como un importante espacio de sociabilidad, dada la constricción del espacio público, la censura, la represión. El reunirse no solo era una actividad complicada y temeraria, pero por sobre todo era una actividad necesaria. Sin la posibilidad de compartir experiencias, de contarse, de conversar, era muy difícil construir identidades colectivas que permitieran subjetivizar también a la oposición. Por eso, la idea de la construcción de talleres, de seminarios, de coloquios, de encuentros, de diálogos, como los que estamos realizando hoy día, y otras múltiples actividades de reunión que se implementaron en esos años, fueron claves para que se pudiera constituir un nosotros que operó no solo sobre los intelectuales que en ella habitaron, sino que también con un mundo social más amplio, donde se encontraron pobladores, mujeres, jóvenes, miembros de comunidades de cristianas de base, académicos, dirigentes sindicales, militantes de partidos políticos de oposición, entre otros. Recupero también que estas ONG realizaron además un tipo de investigación basado en la investigación-acción, en la que la recuperación de la voz del otro y el retorno procesado de la reflexión que generaba el sujeto intelectual eran devueltos a los actores que habían sido partes de la intervención. En ese sentido, me parece que ese ejercicio de diálogos y vueltas fueron muy positivos en ese ejercicio de reconstruir lo que fue parte de la sociabilidad y el movimiento popular. Creo que también es necesario rescatar como contrapunto ese espacio de sociabilidad textual que constituyeron la ONG, que se dieron a la elaboración de revistas que no buscaban ni la indexación ni ninguna de las cosas que están hoy día presentes, cuyo carácter colectivo no radicaba tanto en las autorías, sino en la convergencia de proyectos editoriales. Producir conocimiento, difundirlo, hacerlo circular, era una actividad clave para los académicos de esta, ni siquiera eran académicos, para ellos se llamaban educadores populares, pero nosotros en este libro recuperamos su carácter intelectual. No solo resultaba difícil en los tiempos de la dictadura, por la censura que cubrió, digamos, la primera mitad de la década de los 80 respecto de las publicaciones, por lo que sostener una publicación periódica y de carácter académico, que probablemente no llegaba directamente al espacio universitario, constituyó un esfuerzo muy grande que recayó sobre algunos miembros de colectivos y de una red interinstitucional que supuso voluntades, intereses y trabajo mancomunado que tenía un alto nivel de compromiso político. En nuestra época resulta difícil imaginar cómo circulaba una revista en estos años, cómo algunos artículos publicados en Chile llegaron a ser reeditados en México, en Italia o en Argentina,
o cómo se accedía periódicamente a los números que con mucho esfuerzo se lograban sustentar en el tiempo. El texto mimeografiado, la fotografía, las transcripciones, la fotocopia, constituyeron los elementos claves que en una maleta, en una cuidada encomienda, podían cruzar fronteras para ser leídos y debatidos en otros espacios. El vínculo en ese sentido con el exilio, pero también con los espacios formativos de posgrado, resultaron fundamentales para que esta circulación se produjera. También quiero resaltar que las ONGs para nosotros en esta investigación fueron algo que también se ha ido diluyendo en nuestra época, que es la idea de intelectuales colectivos, es decir, un lugar en el que se congregan sujetos que hicieron de la labor de la creación de conocimiento un trabajo que trascendió las fronteras del saber experto para aportar a los debates de la ciudad. Dado que la definición de intelectual suele ser amplia y difusa y conlleva una serie de presupuestos respecto de quienes ejercen esa función en la sociedad particular, detrás de esa definición operaron sentidos referidos también a una ontología que no siempre se condice con las transformaciones sociales donde ésta se construye. Quienes transformaron la actividad de investigación en intervención y acción en el mundo popular, colaboraron, por tanto, con la construcción de un conocimiento, así como con la ayuda a la restitución de los lazos de asociatividad social, reflexionaron a la par que participaron de un ideario democratizador e hicieron de esa práctica profesional un eje de las disputas que excedían el campo de la actividad laboral para comprometerse con formas de diálogo, de difusión, de circulación de conocimiento con sentido crítico y de transformación. Su actividad en esos años estuvo expresamente vinculada con la reconquista democrática y con las posibilidades de aportar a nuevos significados institucionales, sociales, políticos y culturales. Más allá de los impactos que constituyeron un tipo de intelectual casi en extinción, su labor académica y también política se construyó en una relación o en una interrelación indisoluble, porque si la función política perdía sentido, también perdía sentido la creación de conocimiento y el diálogo con el mundo social. De allí que la disputa teórica académica se realizara con la misma intensidad con la que se intervenía en la formación de otros espacios, como fueron los talleres con líderes sindicales, con los pobladores, en los talleres de sexualidad femenina, entre otros. Porque se estaba construyendo una opinión pública desde espacios que la dictadura toleró, fuera del mundo tradicional de las universidades y del Estado. Quizás algo de continuidad podamos observar en este influjo de contrapunto de los 80 con los militantes de los años 70 y 60, pero en el nuevo contexto, las nuevas prácticas de los años 80 y los conceptos transformaron esa experiencia militante e hicieron de la actividad intelectual algo que vino a reemplazar la militancia política tradicional. Y en ese sentido, creo que ese ejercicio redefinió el compromiso también político del intelectual. Al realizar una crítica a las militancias políticas tradicionales, muchos de ellos también fueron reconstruyendo sus identidades colectivas con un marcado carácter generacional e ideológico. Colaboraron, por cierto, junto con todo lo otro que yo he resaltado, con un proceso importante de renovación de las izquierdas y cuestionaron los principios básicos emanados de las culturas de los partidos de cuadro, influenciados fuertemente por el marxismo dogmático y jerárquico. Yo quería resaltar estas imágenes de los años 80, porque creo que si en los años 80 la producción de conocimiento estuvo fuera de las universidades, la producción del conocimiento pertinente y políticamente situado, el retorno a la democracia generó un desvanecimiento de esa función intelectual. Y yo sin querer que eso se reponga, porque no es el objetivo de hacer ese parangón histórico, es poner de alguna otra manera
un ejercicio de contrapunto historiográfico para repensar las formas de hacer política y las formas de hacer ciencia en el mundo contemporáneo, y no tragarnos tan rápidamente el discurso aséptico de la producción de conocimiento que hoy día realizamos, porque creo que no es aséptico, que está profundamente politizado, pero que esconde la política en una lógica neoliberal que yo, por cierto, no comparto, y por eso creo que todavía es muy importante restituir estos debates y dar la pelea por las narrativas ensayísticas, la importancia del libro y la importancia del intelectual que toma posición en la opinión pública, sin por eso tener que estar necesariamente haciendo política partidista. Muchas gracias por su atención. Miles de gracias a ti, Cristina, por la presentación y el contrapunto histórico que permite empezar ese seminario con mucha información súper valiosa. Aprovecho para informar que lanzas tu libro en la tarde a las 6, un libro coeditado con Mario Garcés que se titula ONG durante la dictadura, conocimiento social, intelectuales y oposición política en el Chile de los 80. Voy a agregar el link en el chat para los y las interesados e interesadas. Sin más, dejo la palabra a Sergio González, agradeciendo su presencia. Sergio, que fue el primer vicerrector de vinculación con el medio, lo que dice también mucho sobre el enfoque que nos va a presentar ahora. Muchas gracias, Sergio, por tu presencia. Gracias a ti, Antoine, a la Escuela de Periodismo, a los colegas panelistas y a todos quienes están en este foro y en esta conversación que nos permitirá un debate que sin duda será fructífero en la serie que mantendrá la Escuela de Periodismo. Yo sumarme a la reflexión de Cristina, que creo que, tal como ella señaló, el documental, ¿no? Paradoja del nihilismo, con la opinión potente del colega Carlos Osa, abre una serie de conversaciones y una serie de preguntas que son pertinentes y fundamentalmente son necesarias, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? En este tiempo de tanta incertidumbre y ambivalencia, yo diría que estamos marcados por la incertidumbre y la ambivalencia, ¿no? No sabemos lo que va a pasar de aquí a 2 semanas más, estamos con situaciones paradojales en términos de no tener una solución de síntesis a lo que son las preguntas fundamentales acerca de nuestra cotidianidad y nuestra forma de vida. No obstante, esta crisis son oportunidades, y creo que donde yo quiero situarme, digamos, es en el sentido de la universidad, y este es un momento, por algunas coyunturas que se están dando, estructurales, incluso que no son movimentales, no vienen de la lógica del movimiento social, sino que vienen de la coyuntura estructural que vivimos, puede hacer repensar el sentido de la universidad que hemos formado, las universidades que tenemos, ¿no? En ese sentido, quiero decir que estas situaciones de contexto han pasado a ser un texto en sí misma, condicionan la reflexión de nuestra realidad en el mundo académico. Yo diría que nuestras respuestas hoy día necesariamente necesitan por lo menos 3 grandes condiciones. Primero que nada, flexibilidad, creatividad y capacidad de adaptación en la adaptación, algo que los psicólogos llamamos resiliencia, ¿no? Capacidad de adaptarse en el afrontamiento de la adversidad, ¿no? Y en ese sentido yo quiero ir a algo que puede aparecer en mi presentación un poco gastado, ya usado, pero yo quisiera partir de allí, digamos, en los 4 puntos que quiero tocar. El primero es el ver cómo hoy día podemos situar la crisis del sistema universitario como industria. En nuestro país, a partir de lo que ya sabemos, ¿no? La educación terciaria, a partir de 1981, del decreto en fuerza ley 901 de la dictadura, liberaliza y mercantiliza la educación superior. Y ese modelo es un modelo que no hemos logrado de construir hasta el momento y que nos sitúa en un conjunto de paradojas de las cuales reproducimos
yo diría con cambios, por supuesto, con modificaciones, incluso con transformaciones importantes, pero a la base se mantiene un ethos que nos tiene atrapados. Pensemos que nosotros hoy día vivimos el sistema de la educación terciaria como un sistema de cobertura más que un sistema de calidad. Lo que apostó la dictadura era ampliar la cobertura, ampliar la entrada, ampliar la lógica o el espejismo de la movilidad social. Datos concretos. A la fecha tenemos 64 universidades en el país, 48 institutos profesionales, 117 centros de formación técnica. Estamos hablando de un total de 229 instituciones de educación superior para un país de 18 millones de habitantes. Una situación bastante extraña, ¿no? Anómala, podríamos decir, ¿no? Y en ese sentido, en esta industria, es una industria que logra determinados éxitos y ser eficaz en vender la promesa o el espejismo de la integración social y de la movilidad social. Pensemos que hoy día, a la fecha, ya llevamos aproximadamente casi una década en que tenemos al 50% de las y los jóvenes menores de 29 años al interior del sistema, o sea, insertos en el sistema de la educación terciaria. La matrícula total 2019 fue de 1.268.510 estudiantes. Estamos hablando del 55% de todas las y los jóvenes del país. Y lógicamente que esto es una promesa mentirosa, es una promesa a media, una promesa que no se cumple, porque parte del ofertado va a estar marcado por la asimetría en la formación de orígenes de aquellos que provienen del sistema público municipal y subvencionado, y donde la calidad de la formación está lejos de esas aulas y confirma de diversas formas la inviabilidad. Esta reproducción de las desigualdades hace, por ejemplo, que estos jóvenes que entran al sistema de la educación terciaria, prácticamente 2/3 de ellos habrán desertado antes del tercer año. Antes del tercer año ya estarán fuera, estarán aniquilados por el sistema, dejándolos endeudados a ellos y o a sus familias. Eso lógicamente que genera, en términos de la situación social, genera no solamente frustración, sino que reproduce lógicas de malestar y lógicas de timo, ¿no? Claramente fueron timados, ¿no? Eso tiene que ver con una lógica de una industria que se ha instalado con situaciones en las cuales, podríamos decir, fuera de vender humo, lo trata de vender bien. Yo recuerdo, por ejemplo, en una de las carreras más liberalizadas, que es la psicología, en la carrera en la cual yo trabajo, frente a un director, por ejemplo, de una escuela muy exitosa, en estos términos de cobertura, que llegaba a tener 1.000 estudiantes de psicología en la región metropolitana en 4 sedes, ¿no? Estoy hablando de la Universidad de las Américas. Y se decía, por ejemplo, que este director me decía, mira, si yo sé que no van a ser psicólogos, no van a ser psicólogas, pero con que tengan 1 año de universidad, 2 años de universidad, van a ser mejores vendedores en el retail o van a ser mejores ejecutivos en un banco. Ahí está la lógica del timo y está la lógica de la promesa incumplida dentro de la falsedad social que se está vendiendo en una industria con pies de, con bases de barro, ¿no? Estos niveles de deserción hoy día son muy importantes. En este escenario de estallido social y de pandemia, los niveles de deserción se acentúan y el abandono que vamos a tener y estamos teniendo de estudiantes lleva, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas, a pedir sin ningún pudor que sean subvencionadas, ya no solo por el Estado, lo que es grave, sino por los fondos recuperados del crédito fiscal que han pagado los mismos alumnos y alumnas de generaciones anteriores en instituciones del CRUCH. La Fundación Sol sacaba un dato hace 2 días atrás de que hoy día tenemos a 630.000 jóvenes endeudados con la banca producto de los créditos del CAE directamente, ¿no? De los créditos universitarios.
Las segmentaciones se reproducen y frente a este rol de la universidad como habilitador social, ya no formador de profesionales ni de generador de conocimiento, sino una habilitación social. Tomo la metáfora del director de esta escuela de psicología, ¿no? Que dice que al final lo que yo estoy generando es entregando un poco más de densidad intelectual o de densidad en términos de competencias habilitadoras para desempeñarse, entre comillas, en la modernidad, independientemente que no se cumpla la lógica profesional o la formación de personas de manera ética. Esto incluso llega al nivel, por ejemplo, del posgrado, donde la promesa es de formación en capital humano avanzado, que ese fue el nombre que se dio y que se utiliza para los sistemas de grants y de becas para el magíster y el doctorado. En este nivel, ¿no? La diferenciación en la industria, lógicamente que existe diferenciación. Hay indicadores de medición de los mismos que estamos conversando, digamos, ¿no? Hay indicadores de retención, de titulación oportuna, de prestigio, de productividad, y ahí está la investigación. La investigación trata de segmentar. Usted pone la investigación como un elemento que pueda generar no solamente prestigio, como señala Cristina muy bien, a nosotros, los académicos, sino que también a las instituciones, incluso segmentándolas directamente como instituciones de investigación o instituciones que quedan exclusivamente en la lógica de aula, profesor y pizarrón, ¿no? Por lo tanto, la investigación ya no tiene solamente un sentido en sí mismo, sino que es una forma, ¿no?, de alcanzar significantes de meritocracia para las instituciones. Esto es muy relevante porque al final hay un vaciamiento de sentido de la universidad al generar indagación, al generar investigación, porque tal como señalaba Cristina, quedan los indicadores de prestigio. Y estos indicadores de prestigio tienen que ver con el número de citas, con el impacto donde tú publicas, con la relevancia que pueda tener en determinado momento la red internacional en la cual tú participas, a la cual me quiero referir también. En esa red internacional, fundamentalmente, y es una pena que sea así, nuestros colegas, nosotros vamos al final formando parte de una, podríamos decir, de una cofradía en que somos furgones de cola. Básicamente, por ejemplo, en la disciplina en la que yo me desempeño, en psicología social y en antropología, nosotros contribuimos a la investigación del primer mundo, generando y ampliando muestras para los estudios transculturales o interculturales que son decididos y que son formateados desde el primer mundo. Eso lógicamente que nos entrega un rol subsidiario y, por supuesto, un rol subordinado, ¿no? En ese sentido, ahí viene lo ya señalado por Cristina, ¿no? Esta simetría evidente que nos deja en una lógica de reduccionismo cientificista, ¿no? Donde lo más importante y lo vital, diría yo, es que no existe espacio para la reflexibilidad, espacio para la creación. Lo importante es la data, lo importante es la empiria, es decir, si tengo muestras que sean lo suficientemente vastas, lo suficientemente representativas, que está muy bien que sea así, pero posteriormente la interpretación de esos resultados, ¿no?, la reflexión en general sobre esos resultados tiende a quedar cosificada en la lógica del positivismo lógico o del neopositivismo. En ese sentido, hoy día tenemos, y es muy preocupante, y creo que ahí tenemos un nudo que enfrentar en esta lógica de industrias, ¿no?, el hecho de que los centros de investigación y los colegas del primer mundo que manejan los fondos y que nos incluyen como investigadores, nos dejan en un rol, podríamos decir, coayudante. No somos líderes de las líneas de investigación que hoy día presuponen la internacionalización de nuestras universidades. ¿Hay respuesta a eso? Por cierto que sí. La Universidad de Chile lo ha hecho, la Universidad de Santiago lo ha hecho.
Nosotros en la Universidad de Santiago hemos tratado de tener líneas de investigación en una lógica, podríamos decir, de horizontalidad. Por ejemplo, en el Grupo Montevideo, donde están las universidades estatales del Cono Sur, por ejemplo, ¿no? De Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Bolivia. Hemos intentado, hemos puesto eso como un tema relevante, pero no obstante, la presión, lógicamente, es que prácticamente el 90% de lo que se publica en investigaciones en inglés y es en revistas que no están en nuestra lengua. Por lo tanto, aquí tenemos un nudo de problema frente a la internacionalización. Nuestra universidad estamos llamadas a internacionalizarnos, pero tenemos que pensar de qué manera vamos a hacer ese proceso y con quién lo vamos a hacer. Esta experiencia que a mí me tocó ver muy de cerca cuando fui vicerrector con el grupo de Montevideo, de las universidades del grupo Montevideo, la reflexión estaba muy avanzada, por ejemplo, en la Universidad de la República de Uruguay, pero lógicamente que llegado el momento de la praxis, del quehacer, uno es fagocitado y nuestras instituciones son fagocitadas al final dentro de una lógica donde el empirismo y la data mandan por sobre la reflexividad, por sobre la condensación de significados y nos quedamos fundamentalmente con el significante de la investigación. Y luego, un tercer elemento que yo señalaría que tiene que ver con la investigación es que vivimos en una permanente caducidad. Es decir, lo que generamos, como va a quedar obsoleto prácticamente en poco tiempo, estamos produciendo más bien información que contenidos de investigación sólidos, contundentes. Y eso está dado incluso por las demandas que se nos hacen, ¿no? Cuando se nos evalúa, por ejemplo, se nos dice queremos saber y conocer su productividad en los últimos 5 años. No importa lo que usted hizo antes, son los últimos 5 años. Los comités evaluadores de Fondesit evalúan los últimos 5 años de la productividad que tiene un indagador, un investigador. Y en ese sentido estamos atrapados dentro de esta circunstancialidad, cerca de esta situación contingencial, y que lo que tenemos que generar tiene que tener una lectura contextual inmediata. A esto agreguemos el hecho que esta condición de precariedad, ¿no? En nuestro país se ve reforzada porque no existe la carrera de investigador, como existe en otros países, ¿no? Es decir, el investigador tiene que estar permanentemente en un bicicleteo, en un pedaleo, para tratar de tener vigencia y tener prestigio. Y en ese sentido, al no haber una carrera de investigación como existe, por ejemplo, en Argentina, hay una lógica en que todo lo que estás haciendo tiene que estar dentro de una lectura inmediatista. Como decía Cristina, escribir un libro con una reflexión que ello implica, con una condensación de significado que ello implica, es prácticamente quedarte fuera de este pedaleo, de este bicicleteo permanente. El sistema es demoledor, se basa en una meritocracia sincrónica y contingencial, solamente lo que hiciste los 5 años, los últimos 5 años. Ello presupone la sobrevivencia, incluso con formas, podríamos decirlo, y tenemos que decirlo sin falsos pudores, en que el sistema lleva a formas de corrupción blanca. Lleva a la generación de cofradías, como decía, a una mutualidad de coautoría, de cita, de automención y reproducciones sugeridas y guiadas dentro de lo que podríamos llamar un club de la investigación, ¿no? Y eso, lógicamente, que no solamente es nefasto, sino que también es perverso. Esto implica que junto al esfuerzo honesto de muchas y muchos investigadores, se despliegan los atajos, las alianzas de mutualidad en la impostura. Podríamos decir que la impostura es ser lo que uno no es, ¿no? O hacer lo que uno no debe hacer, ¿no? Y en ese sentido, estas cofradías de reciprocidad, en la lógica de que me incluyes y yo también te incluyo en mi próxima publicación, al final termina deformando un sistema que debiera tener un sentido en sí mismo.
Y por último, como muy bien está recogido en el documental de las paradojas del nihilismo, muy bien expresado por el colega Osa, hay una cosificación del conocimiento en el paper. El paper es un ícono, es la condensación de esta práctica de la investigación meritocrática en forma sincrónica y contingencial. En este escenario hiperpositivista, al final las ciencias sociales, las humanidades, las artes, pasamos a tener que abandonar gran parte del pensamiento estratégico y gran parte del pensamiento crítico, porque no están invitados ni el pensamiento estratégico ni el pensamiento crítico a formar parte de la reflexión. Esto es bastante complejo, creo que Cristina lo puso con mucha claridad en términos del rol político, el político con mayúscula, que debe tener la generación y la reproducción del conocimiento, y estamos ante esta especie de dictadura del paper, en que los espacios de condensación, los espacios de poder generar mecanismos que permitan decantar lo que se está generando. Pensemos que el conocimiento se reproduce, prácticamente se duplica cada 7 años, ¿no? Existe ese indicador, no sé si será tan verídico, pero hay una rápida generación de información, rápida generación de conocimiento que lleva a decir de que es perecible y por lo tanto hay que trabajar con bibliografía nueva, ¿no? Una de las formas en que nos criticamos nosotros los investigadores, es decir, es que la bibliografía de esta tesis es un tanto antigua. ¿Por qué? Porque tiene libros de los años 80, de los años 90. Hay que trabajar con libros de los últimos 5 años, de la última década. Esto en un sentido, podríamos decir, positivo, tendría que llevarnos al hecho de generar los espacios en los cuales la condensación, como he dicho, de significados en torno al quehacer científico nos replantee, y totalmente de acuerdo con lo que he dicho por Cristina, el recuperar y volver al libro. El libro es fundamental. Y en ese sentido no es una condición nostálgica, ¿no? Y si fuera nostálgica, sería en la lógica de Serrat, ¿no? Nostalgia del futuro. Tengo nostalgia del futuro, tengo nostalgia de lo que tiene que venir. Y lógicamente que el ebook es un gran camino para la posibilidad de poder sumar a una información, sumar reflexión, sumar reflexividad. Necesitamos una ciencia social comprensiva, necesitamos una ciencia social con intertextualidad, es decir, donde hoy día haya cruce, intersecciones entre los diferentes caminos de nuestra disciplina, y en ese sentido, la ciencia social, y creo que está en línea con lo planteado en el documental y lo que planteado por Cristina, tiene que tener una pertinencia social y tiene que tener una relevancia cultural. O si no, está condenada a la inanidad, está condenada a una intrascendencia que al final es incluso de una falta de ética muy grande, no solamente porque sería un quehacer vacío, sino que también en un país pobre, un país subdesarrollado que dedica dinero a la investigación, aunque sea poco, ¿no es cierto?, que ese dinero tiene que estar bien utilizado. Y en ese sentido, para terminar, solamente decir que, claro, es cierto, todo esto, esta lógica de la industria, esta paradoja al interior de la industria, se da y se expresa también en lo que sí hemos tenido. De la década del 80, y aprovechando la reflexión del libro que va a presentar Cristina esta tarde, tenemos lo que yo llamaría un reflujo en las ideas. Tenemos un repliegue en lo teórico, tenemos que estamos trabajando con fragmentos, con astillas de los paradigmas que utilizamos hasta la década del 70, la década del 80. Y hoy día estamos haciendo, diciéndolo en positivo, estamos haciendo una combinación de lo que nos queda, ¿no?, de las cenizas de ese fuego, y diciéndolo en negativo, estamos haciendo refritos también con lo que son los fragmentos de lo que ha quedado después de las diferentes
caída de los paradigmas teóricos. No obstante, la crisis del capitalismo, y tal como plantea el documental, y como lo llama el colega Carlos Osa, ¿no?, de este capitalismo cognitivo, este capitalismo cognitivo hoy día es muy relevante dentro de lo que podríamos llamar el capitalismo simbólico, ¿no? El capitalismo está migrando en esta lógica de lo inmanente, está migrando a esta lógica de asociado a lo que tiene que ver con servicios, pensamientos e ideas, y en ese sentido estamos atrapados en una situación yo llamaría de un neoliberalismo de clausura al cual hay que responder. Tal vez en términos un poco idealista, a mí me parece que el quehacer científico, siendo pertinente socialmente y relevante culturalmente, tendría que llegar en nuestro país a tener o acercarse un tanto a un índice que para mí es muy decidor, ¿no? Y ese índice está en la poesía. Yo creo que si nosotros le preguntamos a cualquier ciudadano de a pie que nos pueda decir 3 o 4 poetas chilenos o chilenas, puede hacerlo. Si le decimos que nos pueda nombrar a 3 o 4 científicos o científicas chilenos, chilenas, creo que no lo puede hacer. Eso es un reto que tenemos para hacer que nuestra actividad sea pertinente y sea relevante. Gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Sergio, por tus palabras y también el remate que acabas de hacer, que a mí me interesa mucho y me estimula mucho, digamos, la reflexión. Dejo la palabra a Carlos Sosa ahora para cerrar con la primera parte de este seminario, con las presentaciones, y después dar lugar a una conversación más abierta. Carlos, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por esta oportunidad que nos damos de poder discutir las condiciones en que estamos viviendo nuestro trabajo académico e intelectual, de salir de esta fragmentación y de esta compartimentación que sirve justamente a los silencios y a las negaciones, y tratar de esforzarnos por construir un tiempo en el que, independiente de que el diagnóstico en esta primera instancia parezca más bien negativo y enclaustrador, es un inicio respecto a esa politización de la que hablaba Cristina, porque la primera cosa es que uno tiene que tomar información y tiene que tomar datos de qué le está ocurriendo, de qué está pasando con nosotros al interior de instituciones que han sustituido nuestra subjetividad por nuestra producción y que muchas veces hacen que nuestra subjetividad solamente sea una extensión productiva de esos méritos, de esos impactos, de esos rankings que mencionaba el profesor González. Me parece extremadamente relevante cómo ustedes sitúan y enmarcan la cuestión fundamental que estamos discutiendo, las políticas y la producción del conocimiento. Pues las dos cosas van directamente unidas, y el modelo que han diagnosticado con tanta certeza justamente las separa, porque es el modo que tiene justamente de capitalizar lo que podríamos llamar la contabilidad del proceso del saber, tendiendo a la idea de que no es importante su destino, sino su número. Y esa es una primera cuestión que nos convoca a discutir. Lo que nos plantea este problema no es el número, es el destino. ¿Qué destino tiene hoy día, de acuerdo a las observaciones que ustedes han hecho y a las agudas preguntas que han planteado, qué destino tiene hoy día ese saber que llamaríamos universitario, que ha perdido una conexión importante con la sociedad? Los proyectos culturales que las universidades públicas tenían en el pasado se vinculaban con la idea de construir un lenguaje común entre ellas y lo social. Y hoy día pareciera que hemos generado una lengua tan especializada que incluso al interior de nuestros campos resulta difícil descifrar, porque está continua y permanentemente amenazada de inactualidad si es que no somos capaces
de hacerle ingresar algo así como a la velocidad del conocimiento. Entonces, un primer factor económico que aquí está en juego y que tenemos que reflexionar es que el conocimiento ha sido ingresado a un modelo de velocidad y por tanto de obsolescencia programática. De ahí que perfectamente se pueda conectar con todas estas utopías neoinformacionales que se pretenden instalar para los próximos años a partir de esta supuesta gran oportunidad que nos entrega la pandemia de reformular el modelo académico que puede ya tener y considerar, cosa que tiene una ventaja, la cuestión de la virtualidad y de la distancia para la transmisión de conocimiento. Pero ese es un tema que está abierto y que habría que discutir en otro momento. Yo me quiero referir ahora, después de estas palabras preliminares, a dos cuestiones. Creo que en lo que han señalado tanto Cristina como Sergio, se juegan dos cuestiones que nosotros hemos soslayado un poco del debate y que supuestamente nos mandataba la propia institución y la sociedad a cumplir como académicos. Y era la idea de autonomía, por un lado, y de soberanía por el otro, que básicamente parecen antagónicas entre sí. No se nos demandaba la calidad como condición. Lo que se nos pedía es que el conocimiento que fuéramos capaces de generar proveyera justamente a los distintos sectores que participaban de la universidad de condiciones para poder pensar efectivamente ese vínculo político de la autonomía, la libertad de cátedra, el pensamiento complejo, la diversidad de opciones, las verdades que se entrecruzan y al mismo tiempo litigan, y por otro lado, la soberanía, esa posibilidad de que la universidad construya un conocimiento para un contexto cultural y político que le es propio, y no para estrategias de reconocimiento y de prestigio que están ancladas en espacios exteriores y que además te obligan a hablar lenguas, como decía el profesor González, que están directamente marcadas por la exclusión de tu participación en ellas porque tú no perteneces tampoco a la comunidad lingüística de origen en que se produce parte importante del conocimiento que finalmente se transmite. En ese sentido, ha sido bien significativa esta cuestión porque creo que un punto de inflexión, y me parece bien interesante lo que se señalaba, sobre todo a partir de la experiencia de los 80, de instalar dos cuestiones. Una, que en el contexto que estamos, la noción de legitimidad de la desigualdad se ha venido abajo. Ya en Chile no se puede legitimar la desigualdad como esa condición natural que permite justamente ese modelo de modernización que fue defendido fuertemente por muchas universidades, a partir de la cobertura, de la ampliación de la matrícula, etc. La desigualdad ha entrado en este instante a impugnar justamente su estatuto histórico. Y por tanto, como tú decías, Cristina, ha conmocionado a una parte importante de unas ciencias sociales que había estado justificando durante los últimos 30 años, bajo distintos enfoques, teorías e incluso centros intelectuales, la idea de que la modernización tenía estas características y en Chile se desplegaba de esta manera. Pero lo otro que aparece con esta deslegitimación de la desigualdad y que sintomatiza en nuestro campo es el problema de que el gobierno universitario, lo que llamamos gobierno universitario, que no es solamente la administración de la infraestructura, del presupuesto, sino que tiene que ver con el orden del saber, es un gobierno que se ha coludido con la idea de la precarización, que es la característica dominante de la economía y de la política neoliberal actual. Por ende, uno podría decir que estamos enfrentados a un doble problema. Por un lado, cómo interpretar esa deslegitimación de la desigualdad que está pidiendo justamente nuevos referentes de lectura para poder litigar con una sociedad que se resiste justamente a reconocer esa desigualdad, y por el otro lado, la cuestión de cómo abordamos la precarización intelectual allí donde no es ejercida por un agente exterior, sino que es el modo de autogobernarnos, porque allí donde declaramos la precarización, nosotros mismos actuamos buscando estos sistemas de impacto, estas condiciones de prestigio, estas mutualidades, estas cofradías a las que ustedes se referían, para protegernos de un espacio de indefensión institucional al que se somete tanto a los académicos de carrera
como a las nuevas generaciones de investigadores y académicos que tienen que cumplir con una serie de exigencias para poder entrar, no a ser de alguna manera vinculantes con la institución, sino que a cumplir las exigencias de esta para mantener, aunque suene fuerte, su puesto de trabajo. Todos los cambios estatutarios que la universidad han producido en los últimos años, y esencialmente las universidades públicas, que tienen que ver con las evaluaciones de la carrera, están directamente vinculadas con la productividad. Y están asociadas a puntajes, y esos puntajes a la posibilidad o no de permanecer en el puesto, si es que no se cumplen esos indicadores. Por tanto, el régimen de gobierno de la universidad diseña un sistema de contabilidad que tiende a incrementar la precarización. Y esa precarización, a su vez, fomenta una idea de individualidad en la que yo gestiono mi visibilidad, esa carrera de que hablaba el profesor González, a partir de redes de alianzas que de alguna manera distiendan, minimicen justamente la fragilidad en la que me encuentro. Y por ende, allí donde yo creo que mi productividad ha sido exitosa, lo ha sido a condición de que al participar de múltiples redes, de estar reconocido en distintos rankings y haber publicado en revistas prestigiosas, lo hago a condición de precarizar mi condición intelectual y académica. Entonces, hay un factor que no deberíamos desconocer, que estas fuerzas no solamente son externas en el sentido tradicional, son nuevas modelizaciones de una subjetividad donde mi actuar académico politiza el orden en la medida que despolitiza mi resistencia a ese orden. Entonces se da una paradoja, porque no puedo no ser crítico y al mismo tiempo operar con las armas de esa represión crítica para generar las condiciones de mi lugar, de mi visibilidad, dentro de discursos ya consagrados y establecidos. Entonces, aquí hay una dimensión psicológica, hay una dimensión histórica, hay una dimensión antropológica, hay una dimensión estética y hay una dimensión política que requieren efectivamente que ese concepto de interdisciplina que se nos ha pedido que desarrollemos, pero que no podemos poner en práctica porque cada vez las disciplinas son más monolingüísticas, más obsesionadas con la metodología y menos vinculadas con la discusión crítica epistemológica, sencillamente desnaturalizan ese acercamiento político que significa pensar también con las verdades del otro y poner en tensión las propias a partir de que hay un universo de posibilidades que no están dentro de mi campo de referencia, ni con mis aparatos teóricos, ni con tampoco mis posturas intelectuales. Entonces, por un lado, estamos usando la interdisciplina como un factor de reproducción de esta precarización, allí donde la interdisciplina también tiene la posibilidad de generar una resistencia, una confrontación con esa precarización. Por tanto, en mi perspectiva, ante la pregunta que se hacía, ¿existen posibilidades? Por supuesto que existen posibilidades, pero tienen que ver con lo que ustedes tan claramente dijeron. Tiene que ver con una especie de redefinir la posición política que tenemos al interior de la universidad. Mientras no discutamos cuál es la posición política que tenemos al interior de la universidad, es difícil que podamos discutir cuál es la relación que la universidad tiene que tener con la sociedad. Porque en el fondo son vinculantes ambos procesos. Porque tienen que ver con esta idea de que, en el fondo, si la autonomía es la condición que el discurso de la universidad pública se planteó para diseñar un proyecto cultural, bueno, hoy día todos los sistemas de acreditación sencillamente han despedazado los proyectos culturales que las universidades tenían. Entonces, por un lado, podremos decir que bueno que se haya implementado la acreditación porque ha roto con esas viejas, osificadas, cristalizadas, élites académicas que impedían cualquier cambio y cualquier debate. Pero a cambio, se han desplazado esas élites que nos parecían totalmente refractarias, pero se nos ha obligado a perder los proyectos culturales, a perder esa posibilidad de diálogo específico y más situado que deberíamos tener con eso que en las ciencias sociales y en otros campos se llama hoy día los territorios, porque los territorios en el fondo es la relación entre los sujetos y los relatos. Eso es el territorio. Entonces, nos dicen, haga relatos sobre los sujetos, pero no se le ocurra unir a los sujetos con los relatos. Eso no es productividad, eso es política. Y usted está aquí para hacer investigación y docencia de calidad,
no para politizar justamente lo universitario. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Porque si en el fondo de lo que se trata es que yo tengo que entrar a una sala, o bien enfrentarme a este agujero negro que hoy día es Zoom, para decirle, oiga, a usted yo lo voy a cualificar para que pueda manejar ciertas ideas, y aunque no va a terminar su carrera, como decía el profesor González, usted va a adquirir ciertas tecnologías que le va a permitir administrar mejor su yo en el mercado. En el fondo, uno podría insinuar que lo que ahí está presente son las biopolíticas comunicativas del neoliberalismo contemporáneo, donde el modelo de la comunicación ha sido usado, la industria de la comunicación ha sido usada como el modelo general de toda la industria, que se funda esencialmente en competencias lingüísticas para construir estos imaginarios que tienen como único propósito el autogobierno de un yo que en el fondo, en la medida que cree que gestiona su propia individualidad, lo que está reproduciendo es justamente esa condición genérica de la precarización. Y obviamente que en ese plano, las humanidades, las ciencias sociales, las artes han sido efectivamente intencionadas a que queden aisladas del debate científico, informático, biológico, ingenieril, tecnológico, para mostrar que están totalmente desafectadas del presente y por tanto no tienen ninguna pertinencia reflexiva. Entonces, la biología, la información, con todos los valores que tienen, son levantadas como los únicos referentes cognitivos que hoy día serían importantes. Y como nosotros no tenemos diálogo con ella, porque aparentemente estamos inscritos en otras tradiciones que perdieron el pasado, no fueron capaces de entender el futuro y no tienen ninguna habilidad para imaginar el presente, entonces efectivamente tienen que ser básicamente áreas del conocimiento resilientes, pero a las que no se les puede otorgar mayor protagonismo ni institucional, ni político, ni económico, porque en el fondo lo que producen sería un conocimiento de segunda o de tercera generación. Entonces, de alguna manera, esta lógica tiende a contribuir a lo que podríamos denominar un fenómeno que a nosotros no nos gusta aceptar, porque escondido detrás de nuestras máscaras de grados y de las instituciones en donde lo obtuvimos, no aceptamos que también participamos de cierto clasismo cognitivo. Y que ese clasismo cognitivo se vive efectivamente como prestigio y como autonomía, y no como precarización. Entonces, a diferencia de lo que fue el debate sobre el capitalismo cognitivo y la idea de que la fuente de la riqueza en el contexto de los años 90 tenía que ver con el lenguaje, para darle un duro golpe a la economía política clásica, donde la idea de la acumulación estaba vinculada con la apropiación material. Ahora, en esta segunda fase de lo que podríamos llamar capitalismo cognitivo, la cuestión tiene que ver mucho con la producción de una subjetividad precarizada, que además celebra esa precarización como un signo de autonomía y como una expresión de prestigio. Por eso que, de alguna manera, el discurso de los empresarios se ha apropiado del discurso de los artistas. Esta idea que quiero cumplir mi idea, que voy tras mi sueño, no importa lo que diga la sociedad, de que no importa el costo que tenga que pagar, al final, por su singularidad y por su esfuerzo, se traducirá en algo realmente increíble, y todos aquellos que se rieron de mí cuando lo propuse tendrán que someterse justamente a esta nueva imaginación que se ha construido. Entonces, esta idea de la entropía creativa, a la que le han dado el pasmoso y al mismo tiempo fantasioso nombre de emprendimiento, se vive justamente en el plano universitario como carrera académica. Y entonces, da igual, es casi lo mismo el emprendimiento como carrera académica o como sencillamente acceder a un fondo de la Corfo para levantar un comercio de algún tipo de actividad marginal que no tiene ningún impacto sobre la economía en sentido financiero, porque son formas de hacer circular el capital financiero. Entonces, y quiero terminar con estas dos cosas, a mí me parece que hay tres temas de los cuales ustedes ya los tocaron y los desarrollaron con mucha pertinencia, que están en juego. ¿Cuáles son las políticas del conocimiento que nos puedan permitir resignificar justamente estos espacios del que de otra manera sencillamente se van volviendo significantes, pero a los que no podemos renunciar?
porque sería, claro, fácil decir, bueno, ya esto se malogró de tal forma que no tiene ningún sentido pensar alternativas. No, yo creo que una de las estrategias fundamentales de este modelo de precarización se funda en eso que Mark Fisher ha llamado justamente una de las ideas más brillantes del neoliberalismo a partir de su enfoque de la ontología de los negocios. No hay alternativas. Conmigo llegamos al final. Esa idea me parece sustantiva de que hay que demostrar que el pensamiento, la capacidad constructiva que el pensamiento tiene, el proceso crítico del pensamiento, no es solamente diagnosticar el presente, sino construir el presente que falta. Y ese presente que falta es justamente la política del conocimiento que se nos impide realizar por esta especie de normalización de los tipos de prácticas. Entonces, eso nos lleva a la segunda cuestión, el debate sobre el trabajo académico. ¿Qué significa trabajar como académico? Y esto nos desplaza de esas visiones más idealistas o de esas visiones más institucionales donde soy un académico, soy un investigador, pero ¿qué significa eso hoy día? ¿Para qué hacemos eso? ¿Cuál es el destino de aquello? Y lo tercero tiene que ver con el hecho de replantearnos que en la fase que viene de la pospandemia, el modelo financiero que ha estado gobernando, como lo señalaba el profesor González con mucha claridad, ha estado gobernando la universidad, se va a replantear su existencia al interior de la universidad por la vía de la redefinición del proceso de enseñanza a través de las tecnologías. Por tanto, ahí hay una discusión en la que las humanidades, las artes, las ciencias sociales, no solamente deben participar, sino que deben ser capaces de instalar el debate de otra actualidad para también discutir que efectivamente esa instalación que provendría de una industria tiene que ser validada por la academia. Y no en el sentido de que la academia se coloca por encima de la industria, sino a partir de la idea de que no es la tecnología la que tiene que definir nuestros sistemas de educación. Son nuestros sistemas de educación los que tienen que definir qué vamos a hacer con las redes digitales y qué vamos a hacer con los procesos tecnológicos. No es para que generar una tecnofobia y decir nada de esto sirve, no. La realidad virtual, la inteligencia artificial ya están aquí, son irreductibles a los nuevos procesos. El asunto es cómo les damos y los dotamos de una reflexividad y al mismo tiempo de una potencialidad que no sea mera reproductiva, sino que tenga lo que ustedes han señalado, capacidad creativa y por ende sea capaz de instalar una cuestión a la que no podemos hoy día renunciar, porque el día de mañana también nuestros estudiantes y aquella sociedad que se ha endeudado con la universidad para que esos estudiantes estén justamente en el sistema, nos va a pedir que politicemos justamente del debate sobre el sentido del saber. No una politicidad dogmática, ideológica acerca de qué es lo bueno y lo malo, sino de la interdisciplinaridad, de la reflexividad, de la diferenciación, de que las verdades en el fondo no importan, lo que importa es permanentemente estar en litigio con ellas, revisar su estatuto y por otro lado también mantener ciertas tradiciones, que aunque suene raro, son tradiciones que en vez de reproducir un pasado o un orden cerrado, nos permiten entender el orden en el que vivimos. Porque la universidad en el fondo es un sistema de pensamiento que ha dotado a una institución de labores para poder permitir que ese sistema de pensamiento se transforme en una voz social. Entonces hoy día, ¿qué tenemos? Una institución que ha convertido ese sistema de pensamiento en un sistema de endeudamiento y a su vez no otorga voz social. Entonces, claro, en ese punto, con esto voy terminando, lo que se nos ha pedido durante los últimos 30 años, a partir de la redefinición que hizo la transición, bajo ciertos criterios bastante dogmáticos de lo que debía entenderse como la modernización, fue exigirle a la universidad que esencialmente pensara la hegemonía, que se dedicara a la producción de un saber que justificara, explicitara y al mismo tiempo separara lo hegemónico de todo lo contingente o sencillamente conflictual. Y hoy día nos vemos en la obligación de pensar esa otra dimensión, la contrahegemonía.
Es decir, ese presente que falta, que si no decimos hoy día, mañana no va a estar presente, o bien aparecerá a través de otras fuerzas que lo pueden usar creativamente como lo pueden usar reaccionariamente. Entonces, hoy día no es solamente el problema político en el sentido de tomar posición, es el problema político también sobre cómo construimos sentido en un doble momento, en el que nosotros no estamos exentos de estar afectos a esa crisis del sentido. Somos parte de ese sentido puesto en duda, pero por otro lado tenemos la capacidad de generar sentido que incluso cuestione la duda en la que estamos involucrados. Por eso a mí no me asusta el hecho de que la polémica abra justamente un debate hacia lo que podríamos llamar otras formas de configurar el presente. Si la universidad tiene un papel, es que tiene que hablar el presente y no la actualidad. Ustedes lo saben muy bien. Se nos ha confinado a ser productores de actualidad. Cada 5 años tenemos que mostrar que estamos en la punta, que estamos cerca y que algún día nos van a invitar al matinal. Porque hemos logrado la visibilidad necesaria para ser reconocidos justamente de esa especie de stand comedy en la que vamos a hablar de cualquier cosa siempre que aparezca la figura del experto. Aquí viene el experto. Y es como decir, aquí viene el sacerdote, aquí viene el juez, aquí viene el policía. Entonces, termino con esto. Creo que hay dos tensiones que están muy fuertemente instaladas, que ustedes las señalaron con mucha precisión y que debemos discutir. Primero, esa idea de cómo construimos un debate político sobre el destino del académico, en cuanto él tiene que, más que hablar del rol o de la función, tiene que, de alguna manera, hacerse cargo de generar un tipo de saber que pueda dialogar con esta deslegitimación de la desigualdad que ha generado un movimiento social que no sé qué características va a tener cuando la pandemia aparezca, pero según muchos análisis va a aparecer. Y a lo mejor aparece de las maneras más heterogéneas, más disruptivas, más múltiples, y por tanto intentar compaginarlo y reducirlo a un solo gesto, a una sola explicación, no va a ser la tarea más necesaria. Y por otro lado, la cuestión de que discutamos también nuestra precarización, porque tiene consecuencias no solamente económicas e institucionales, también tiene consecuencias existenciales, y que se han hecho patentes justamente a partir de este fenómeno de la zombificación, y se parece mucho a zombie, que sería bueno plantear, porque bajo la idea de académico, no discutimos que los académicos también tienen vida, de que son seres humanos. Entonces hay una dimensión existencial en este problema que también tiene que ser incorporada al debate, porque no hay existencia sin política, a mi juicio, y tampoco hay política sin existencia. Es decir, también somos ese cuerpo que no solamente habitamos, sino que es el cuerpo que también recibe el mundo que quiere ser habitado y que quiere encontrar en nosotros también una oportunidad. Entonces quiero agradecerles a todos y a todas, quiero agradecerle a Antoine, a René, la invitación que nos hicieron a todos y que todos aceptamos y todas aceptamos, porque creo que en la discusión podemos encontrar salidas, no todo va a ser oscuridad. En la discusión vamos a encontrar salidas. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, gracias, gracias Carlos, gracias por tus palabras que a la vez problematizan, pero dan salidas y esperanzas. Gracias a Sergio, a Cristina. Yo no voy a monopolizar la palabra para abrir el debate, sino más bien pedirles que levanten la mano con la funcionalidad de Zoom y distribuir la palabra para que todos nos podamos expresar. Gracias de nuevo por su presencia. Y veo que Rodrigo Arraya tiene una pregunta. Te dejo la palabra, Rodrigo. Gracias, Antoine. Yo en realidad quería únicamente preguntar por el chat. Me parecía que evitaba que uno hiciera otra ponencia más al fundamentar la pregunta, digamos. Pero en fin, yo tengo la siguiente sensación, que tengo la impresión, y este es el supuesto, espero que no discutamos supuesto, que
la deconstrucción es clave para el momento que estamos haciendo para poder enfrentar otro tipo de conocimiento y también, y por lo tanto, otro modelo de universidad. En ese sentido, quedo con la impresión de que nosotros no estamos en condiciones de, nosotros como intelectuales, digamos, como intelectuales formados en la lógica eurocéntrica, no estamos en condiciones de dar el paso siguiente, sino que la deconstrucción es nuestro límite. En ese sentido, para que los que vienen puedan hacer la otra universidad que se requiera fuera del capitalismo académico, capitalismo cognitivo, pongámosle la etiqueta que queramos. En ese sentido, quería preguntarles desde este supuesto, ¿qué experiencias conocen ustedes que pudieran, que sean interesantes en esta línea, ¿no? Que nos pudieran dar pistas de cómo, con nuestro aporte de deconstrucción, nuestro aporte generacional de construcción, se están formando nuevos intelectuales en el contexto chileno, latinoamericano u otro, para que puedan dar el paso más allá y salir del tipo de generación de conocimiento en el que estamos metidos. Y gracias por sus presentaciones. Vamos a hacer una primera ronda. Veo que el profesor Muñoz tiene una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ya. Lo mío, lejos de ser una ponencia, es expresarle, pero del fondo del corazón, que el hecho de haber llegado por azar a este seminario ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado. Yo soy médico, salubrista, hago docencia en salud pública en la USACH y bioética en ejercicio profesional. Y una de las pruebas de la valiosa contribución que hacen ustedes es que yo estoy acostumbrado a escuchar grandes discursos en que las personas se miran a sí mismas. Y yo capto que ustedes han hablado con verdad y porque se la creen y se la quieren jugar. Así que he escuchado unos conceptos de una riqueza pero incalculable. O sea, la meritocracia. En mi ambiente, publicar y publicar y publicar, y como dicen ustedes, ha dado una deformación en mi facultad, por lo menos en el programa Centro de Salud Pública en que yo trabajo, en que hay, no voy a nombrar, un docente contratado, no hace clase, sino que está encargado de captar proyectos que puedan significar una publicación. A lo mejor me cuesta el puesto lo que estoy diciendo, pero así es. Y las cosas que ustedes dicen son muy tremendas, o sea, tremendamente importantes me refiero. El hecho del significado, el hecho de esta sociedad que vive tanto de la apariencia, de cómo aparezco, y a veces aparezco en lo que no soy. Bueno, todas estas cosas yo he optado no por la clínica, que podría darme mucho más rédito monetario, sino que por buscar un sentido para mis alumnos. Lo único que quisiera decirle es que los felicito, quisiera seguir integrándome al grupo, no sé, yo por casualidad llegué aquí, pero acercarme a las ciencias sociales y las humanidades cuando la OMS tiene el famoso dicho de salud en todas las políticas y se habla tanto de los determinantes sociales y de tanto usar esas palabras han caído en desuso. Quisiera seguir conectado y que me inviten cuando tengan algo porque para mí ha sido fantástico escucharlo. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo en esta primera ronda? Sí, Sergio. Ah, no, perdón. Ya, empecemos entonces las primeras respuestas o comentarios. Veo que Sergio levantaba la mano. Si quieres, puedes tomar la palabra y obviamente después Cristina y Carlos, con mucho gusto. Muy brevemente, no, creo que
que frente a la deconstrucción, a la pregunta del colega, al comentario fundamentado del colega, solamente tener una respuesta fragmentaria y muy feble, ¿no? Yo creo que en la situación que vamos a vivir estructuralmente va a ser una situación de crisis fuertísima, entre otras cosas por la sustentabilidad del sistema universitario chileno, producto de la pérdida de clientes, así de claro. Primero viene ahora, y ya está sucediendo, una situación en la cual alumnos congelan o salen de las universidades, salen de la industria, por decirlo de alguna manera, como clientes, ¿no? Lo que decíamos, un ejemplo claro, universidades que se negaron a estar en la gratuidad, hoy día están pidiendo como un balón de oxígeno que las dejen entrar en la gratuidad, porque si no, no tienen viabilidad de caja, no digo viabilidad de futuro, viabilidad de caja en términos contingenciales, sincrónicos. Mi opinión, dije que iba a ser breve, es la siguiente. Alain Touraine habla de una etapa de desocialización que estamos viviendo, y algo que para mí me parece muy importante en ese sentido es una reivindicación de cierto caos estético y ético. Yo creo que vamos a estar en situaciones de caos. La deconstrucción implica pérdidas de sentido para generar un nuevo sentido. El vaciamiento que tienen las universidades hoy día es tremendamente fuerte, y vamos a tener formas de expresiones de disfuncionalidad, de marginalidades al interior de nuestras estructuras, que no las debiéramos mirar con malos ojos ni las debiéramos mirar con sospecha. Van a ser parte de la posibilidad de abrir espacio para la renovación, tal como señala el profesor Osa en esta lógica de que sí hay respuesta, aunque vivamos una época en que tenemos más preguntas que respuestas. Parte de la respuesta, en mi humilde opinión, pasa por tener que enfrentar el pantano, tener que enfrentar el desierto, y en ese sentido hay un caos ético y estético por el cual vamos a tener que pasar. Esa deconstrucción no va a ser exclusivamente jardines de rosa, va a tener una expresión de pérdida de forma de lo que hoy día tenemos, y que de alguna manera ya está agotado, ya engostado. Gracias. Yo pienso... Ay, perdón, Antonio. No hay problema, Carlos. También, de manera muy escueta, yo creo que el hecho de que nos estemos convocando a pensar esto ya es una pregunta que se está formando. Las preguntas no son definitivas, nunca terminan de pronunciar todo su alcance después que la decimos. Las preguntas reverberan, continúan, se modifican, se adaptan, y por tanto vamos dando respuestas a veces muy contingentes, a veces más erróneas, pero aquí el error no importa. Aquí lo que importa es este ejercicio de ensayo, de que reconozcamos que eso que llamamos comunidad debe dejar de ser básicamente un conjunto de operadores de un orden para transformarse en personas que están interrogando el sentido de ese orden para ellas y también para los estudiantes y las familias de esos estudiantes, y por ende para un conjunto de la sociedad. Yo no creo que estemos en obligación de dar respuestas, porque eso volvería a restituir la idea de la universidad no como un espacio institucional que dialoga, sino que más bien como una torre que se levanta por encima de los otros. No, yo creo que lo que ha planteado esta crisis es la necesidad de construir, aunque suene un poco oficial, una especie como de ciudadanización del conocimiento. El conocimiento es de los ciudadanos, no de los grupos de poder, no de las revistas indexadas, no de estas 269 instituciones. Y por tanto la cuestión es discutir qué concepto de lo público, que no tiene que ver ni con el enfoque habermasiano, ni con la visión republicana de hace 40, 50 años atrás, qué dimensión de lo público es hoy día la que necesitamos recuperar, discutir y colonizar desde un punto de vista creativo y transformador. Pensando justamente lo que decía el profesor Sergio González, de que vamos a pasar
por un periodo de inestabilidad estética, ética y política. La lógica, la ética y la política hoy día están en tensión en este escenario. Y tal como lo plantea el egiptólogo italiano Furio Gessi en su libro Spartacus o la simbología de la revuelta, estamos en un momento en el que se ha suspendido el tiempo histórico del neoliberalismo. Este no puede legitimar todas sus acciones, no puede justificar todas sus decisiones y por tanto genera esta sensación de inseguridad, de fragilidad, aumentando la precarización, porque sabe que en la precarización de alguna manera demandamos más orden. Entonces la estrategia es, no vamos a demandar el mismo orden, tenemos que demandar otro orden. Entonces construir la lectura de cuál sería ese otro orden que tenemos que demandar es una respuesta justamente a esa precarización, porque más allá si esto está planificado, si es conspirativo y todas esas cuestiones, efectivamente la precarización existe como economía y política del presente. Por un lado la podemos mirar como un callejón sin salida, y por tanto sencillamente replegarnos a nuestra indexación, a nuestro fóndesis, a nuestros problemas, o bien la podemos mirar como una oportunidad de resistencia. Como decía Rancière, hoy día es necesario pensar las oportunidades de la resistencia. Llevamos haciendo ya más de 20 años diagnósticos acerca del neoliberalismo. Por tanto, si tenemos algún rol, alguna función, si se le podría llamar, es ponernos a pensar las oportunidades. Y esa es también una tarea crítica. Y hoy día quizás es la tarea crítica más importante. No solamente alimentar la desolación, ya estamos suficientemente desolados. Aumentar las oportunidades. Esas oportunidades de resistencia, esta palabra que parece de pronto tan angustiante, pero la resistencia es también una dimensión creativa. Es también generar condiciones para que mi propia desconstrucción tenga un lugar donde ejercerse. Y no solamente quede planteada como una pura operación de autoindividuación. Por eso yo insisto que el concepto de precarización me parece muy importante, porque no es solamente no tener un sueldo estable, no tener seguro social, no contar con recursos para poder atenderse con buena salud, etc. No, tiene una dimensión existencial que creo que está directamente vinculada con las políticas del presente que al neoliberalismo le interesa mucho administrar. El problema es el neoliberalismo, pero tenemos que dejar de verlo como un sistema económico solamente y como un modelo de mercantilización de la vida. Es una forma de gobernar la vida. Y por tanto, si tenemos que discutir, discutamos justamente que a nosotros nos interesa proponer otra forma de gobernar la vida. Eso. Cristina. Yo quisiera a esa tremenda pregunta que hizo el profesor Araya sobre las experiencias, que creo que en primer lugar esas experiencias están en proceso de construcción y creo que algunos pequeños atisbos de esas experiencias nuevas que probablemente no sean la generación de centros de estudio ni nada de eso, se dieron en el contexto del estallido social y lo que vino pasando después en esos cabildos territoriales. Porque fueron esas experiencias de cabildos territoriales, por ejemplo, donde actores de la ciudadanía fueron a conectarse con actores de la academia para generar diálogos sustantivos. Y por lo menos a mí me tocó participar de algunos de ellos en el entorno del barrio donde yo vivo, y creo que allí se produjo una sinergia que vino a darle como sentido a estas cartografías del malestar que tanto tiempo llevamos produciendo los cientistas sociales, pero que vino a decir, bueno, ok, aquí hay una crisis instalada que se viene diagnosticando, que tiene distintos nombres, pero queremos darle salida. Y pensar, por ejemplo, que una de las salidas era el cambio de la Constitución, era una cuestión interesante, pero cuando se puso detrás de eso, que el cambio de la Constitución no era solo un cambio a la institucionalidad, sino que era precisamente un cuestionamiento, un desmontaje al neoliberalismo como una gran forma de experiencia subjetiva, creo que allí se avanzó en ese ejercicio. Lo que me parece más significativo de todo eso fue que no fuimos los académicos
de hecho los académicos hicimos alguna actividad en la universidad y no llegó nadie. Las universidades los espacios de reflexión se volcaron a los territorios. Y esas experiencias de conexión, yo creo que fueron unas experiencias que se pueden reeditar y que este espacio de pandemia que hoy día nos tiene un poco confinados y que nos permite reunirnos de esta forma, también pueden tener esos mismos sentidos de resistencia, porque creo que lo que permite el diálogo y el debate es precisamente ese ejercicio de reflexión sobre la sociedad en la que estamos viviendo, pero en conjunto, y no solo en estos papers aislados o en artículos aislados donde cada uno se articula su idea y después se va a la cocina a preparar el almuerzo y a seguir haciendo sus otras cosas, sino que quedan en esos marcos de construcción de sociabilidades comunes. Entonces, la sociabilidad que se gestó después del 18 de octubre hoy día está interrumpida por esta situación de pandemia, pero creo que ahí hay un germen que se quedó instalado. Estoy ocupando la palabra germen, que a lo mejor el profesor Raúl no es la más pertinente, pero ahí como algo que ojalá se vuelva pandémico y que volvamos a discutir en los territorios. Creo que allí hay una experiencia interesante que fue reciente y que le da sentido a la reflexión de las ciencias sociales y las humanidades. Eso. Bien, gracias por sus caminos de respuesta. Veo que el profesor Muñoz tiene otra intervención. Adelante. Cristina, especialmente para ti y para todos. Yo quiero recordar una frase de la filósofa Juana Zambrano, española, y que dice lo siguiente, y por eso que yo creo que vale la pena que ustedes sigan construyendo estos significados. Y ella dice lo siguiente: no se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Una tremenda frase para ir más allá de los que nos tienen coartado para lo que debe ser y transitar a lo que no debe ser, sino que a lo que tenemos que ser como personas, más que como científicos. El profesor Jara, director de la Escuela de Periodismo, quería hacer un alcance, una pregunta. Sí, hola, ¿cómo están todos? Gracias por sus presentaciones y a todos los presentes, ¿no es cierto? No conecto mi cámara porque va a aparecer ahí arriba y yo prefiero verlo a ustedes que ustedes me vean a mí, que de hecho hoy día he tenido puras reuniones y ni siquiera alcancé a pasar por el baño, así que... pero muy contento de todos los comentarios que han hecho. Yo quería hacer dos preguntas simplemente. Una para Sergio, a propósito del tema de su expertise, ¿no es cierto?, en temas de vinculación con el medio. ¿Cuál es el estado que él ve, por ejemplo, de las posibilidades de cooperación sur-sur, que parece en el fondo dislocar esta lógica, ¿no es cierto?, que él describía muy bien y criticaba a propósito de esta lógica de siempre mirar hacia el norte, hacia los países que tienen una producción anglosajona y más de mainstream, ¿no es cierto?, de centro de la disciplina, y cómo ve él esas posibilidades, ¿no es cierto?, a partir del trabajo que realiza la universidad con el Grupo Montevideo y con otras universidades del contexto latinoamericano. Y para Cristina y Carlos, yo quería hacer la pregunta sobre el tema de la precariedad intelectual, porque finalmente yo sé que es triste el diagnóstico, pero de alguna manera a lo que nos ha llevado, ¿no es cierto?, esta forma de escritura es de alguna manera a reducir la densidad, ¿no es cierto?, de la producción en diferentes campos. Estoy pensando en los campos de la ciencia social y de la humanidad. Evidentemente que ahí hay una pérdida. Si nosotros miramos para atrás, y no es para decir de que el pasado fue siempre mejor, pero por lo menos hacia atrás había una producción y una densidad de la discusión intelectual mucho más potente que hoy día se ha ido perdiendo. ¿Y cómo lo ven ustedes quizá en los campos que ustedes trabajan? Aprovecho para consultar si hay otra intervención o pregunta o duda. Pareciera que no, así que dejo la palabra a los invitados o los ponentes, mejor dicho. Yo soy yo.
Mira, la cuestión de la precarización es un debate que emerge como consecuencia de esta idea de que el capitalismo, al redefinir sus condiciones de producción, entiende que el mundo material se está agotando y que hay que buscar nuevas fuentes de riqueza. Y las fuentes de riqueza que parecen tener la posibilidad de lo infinito y que pueden garantizar lo que algunos autores han llamado la renta infinita, se encuentran esencialmente en el cuerpo humano. Y en este plano, lo que podríamos llamar esa dimensión que sería de carácter inagotable, como lo plantea Mauricio Lazarato, es el lenguaje, porque el lenguaje es capaz de producir continuas y permanentes relaciones. Entonces, el cambio de paradigma está dado en que el lenguaje se transforma ahora en un objeto de especulación, pero la forma particular de ese lenguaje, es decir, ese lenguaje que produce relaciones significativas, llamada el conocimiento, la modernidad lo instaló, lo definió en ciertos espacios institucionales, llamado la educación superior, el saber, y lo vinculó con las instituciones. Entonces, durante todo el proyecto moderno, el conocimiento a través del lenguaje fue visto como un poder que instituía, que creaba, que transformaba, que modificaba y por tanto tenía una potencialidad que era incapturable, que no era manejable. Y eso dio pie a la idea de autonomía, a la idea de creatividad, a la idea de autoafirmación, incluso a la idea del yo moderno. Yo soy, en el fondo, los límites de mi lenguaje, como recordarán, decía Wittgenstein. Entonces, este concepto de que el lenguaje, en el fondo, ya no es el modo de expresar el mundo y de expresarse en el mundo, sino que es el modo de constituirte en el sistema de producción del mundo, lleva un poco a una política universitaria que comienza en los años 80 en Estados Unidos, que luego se desplaza hacia Europa y que termina, como ustedes bien saben, en el famoso modelo de Bolonia, que redirige toda la idea de construir esta especie de metáfora universal de la idea de un conocimiento global del que todos podemos participar a través del acceso mediante distintas formas de financiamiento y también de construcción del mismo, en el que van a jugar un papel muy determinante en los 90, esencialmente la proyección y la expansión del posgrado y de las nuevas formas de investigación. Y por tanto cambia completamente lo que llamábamos el concepto de carrera académica, que estaba vinculado a la construcción de una tradición de conocimiento por una acumulación de saberes. Entonces, se produce un desfase entre lo que yo puedo producir como conocimiento y lo que yo debo proyectar y al mismo tiempo entregar como saberes. Y en esa noción, entonces, para abreviarlo, se le pide tanto a los académicos, a los intelectuales, a los técnicos, a los profesionales, que redefinan su relación con el lenguaje, entendiendo que ahora hay una dimensión de rentabilidad de este que está directamente vinculado con el número de relaciones sociales que puede producir. Y ese número de relaciones sociales que puede producir, y aquí viene la desmesura, aquí viene lo fascinante por un lado, y creo que entiendan bien mis palabras, es que esas relaciones pueden ser cuantificadas. Y es lo que ustedes decían. Pueden ser cuantificadas en términos de impacto, en términos de reconocimiento, en términos de citas. Imagínense que hay una empresa internacional que te cobra por indagar a lo largo del mundo quién te cita y te entrega un informe donde te dice, bueno, usted está citado en todas estas revistas, está citado por todas estas instituciones, está citado por todos estos intelectuales o académicos. Y por tanto se construyen bases de datos donde aquello que en otro momento debía ser un signo de pensar, se transforma ahora en un ejercicio de identificación, porque como ustedes bien decían, cuando tenemos que entregar nuestros informes de productividad y queremos cambiar de jerarquía, sobre todo en las más altas, la pregunta fundamental es, ¿cuánta gente lo ha citado a usted?
¿Alguien lo conoce en su campo de conocimiento? Para pedir que nosotros lo subamos de categoría y lo coloquemos dentro de los seniors de la institución. ¿Lo conocen? Entonces, fíjense la lógica, porque entonces yo tengo que generar un tipo de circulación del saber. Y eso significa que de pronto me alejo de mis propias preocupaciones de trabajo para tratar de participar de todas las instancias donde pueda volverme visible. Entonces, para mí una cuestión de la precarización intelectual tiene que ver con esta exigencia de la visibilidad múltiple a la que tenemos que estar afectos, entre otras muchas condiciones de la precarización, que insisto, en el concepto que estoy manejando, no tienen que ver con debilidad económica o con fragilidad social, tienen que ver con la desnaturalización de relaciones sociales significativas respecto a lo que hacemos como universitarios. Quiero dejar la palabra a la profesora Moyano, que sé que tiene que arrancar a otra instancia administrativa. Sí, bueno, yo a propósito de la pregunta de René, pero sobre todo de la reflexión que acaba de hacer el profesor Osa, creo que junto con este tema de la precarización y las formas en las que se instalan las distintas dinámicas discursivas y el lenguaje, creo que una cuestión importante también tiene que ver con la competencia y la colaboración. Eso es un tema muy relevante porque hoy día gran parte de la carrera académica implica competir con el de al lado. Las políticas de financiamiento y de investigación implican competir y no colaborar. Y mientras esas dinámicas de colaboración no logran restituirse en términos de sentidos comunes compartidos, en el sentido de proyectos de transformación del saber, de las formas de formación de profesionales, de las dinámicas de comunicación, y nos atrevamos a romper las barreras de las dinámicas que se imponen, como el paper, etcétera, y podamos hacer compatibles distintas formas de comunicación científica, creo que es importante instalar dinámicas de colaboración efectiva y no que prime la competencia. La competencia la ha hecho muy mal a las universidades y la ha hecho muy mal al mundo académico, porque en la competencia uno se tiene que medir con el de al lado. Y por lo tanto eso no colabora a la dinámica de construcción de proyectos colectivos, que creo que de alguna otra manera es parte del sentido del por qué nos dedicamos a esto. Si no hubiera detrás un sentido colectivo y el escribir solo tuviera que ver con una idea que se me ocurrió a mí en el salón, en el living de mi casa, entonces esto, digamos, no tendría para mí nada más que el tener el sostén y realizar un trabajo para sobrevivir. Y no sé si eso sería lo que más me gustaría hacer. Me gusta hacer esto porque creo que tiene un sentido colectivo mayor, y es en ese sentido colectivo la posibilidad de transformar la realidad en la que nosotros vivimos, de construirla, desnaturalizarla. No solo se puede hacer de manera individualmente, sino que tiene que hacerse de manera colectiva y de manera colaborativa. Y mientras tengamos todavía estas dinámicas de competencia interna, eso va a ser muy difícil de lograr, y creo que es importante visibilizarlo de esa manera. Yo agradezco a todos los que hoy día participaron de este foro de manera tan poco tradicional, porque también en la dinámica de producción de conocimiento estábamos muy acostumbrados hace un tiempo de que en cada actividad a la que uno asistía estaba esperando una certificación. Certificación, por ejemplo, que planteaba el profesor, sirve para después avanzar en la carrera académica. Y hoy día nosotros nos podemos juntar por una invitación donde nadie va a tener una certificación, porque lo que nos buscó y nos encontró aquí fue precisamente establecer un diálogo transversal con un par de panelistas que tuvieron, digamos, la posibilidad de expresar alguna idea y que después serán otros. Pero creo que eso es muy valioso de este foro, y por eso además quise participar de él, porque tenía esa dinámica.
colaborativa y de conformar comunidad. Agradezco por eso a los organizadores y a todos los que quisieron participar de esta conversación. Sin certificación y sin laudatorios ni nada de eso por el estilo. No habrá. Gracias, Muchas Cristina, por gracias. tu presencia. Gracias, Cristina. Y, Muchas gracias. profesor González, ¿quería agregar algo? Sí, brevemente por la hora, en relación a la pregunta de René específica. En verdad, René, a mí me dio en un momento que se me dio la tarea y tuve que revisar todos los convenios que tenía la Universidad de Santiago y también revisé los que tenía la Universidad de Chile con sus pares en América Latina. Prácticamente, estas dos universidades tienen convenios institucionales firmados con todas las instituciones latinoamericanas relevantes y universidades estatales, con todas. Es decir, el paraguas institucional está. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que falta? Es que eso baje a una verdadera política institucional. Y por eso es tan importante el cambio de switch, ¿no? Y que en estos momentos, frente a la posibilidad de tener una alianza estratégica con la Universidad de Edimburgo, o tenerla con la Universidad de la República, o la Universidad de Buenos Aires, o la Universidad de Santa Cruz, ¿no? Tengamos la posibilidad de por lo menos ponerla en la misma balanza, ¿no? En ambos brazos de la balanza. En ese sentido, yo diría que lo que hoy día es un tema de voluntad y de oportunidades. Tenemos una tremenda oportunidad a partir de lo que han ido haciendo grupos referenciales. Yo quisiera destacar de lo que yo conozco tanto en mi universidad, la Universidad de Santiago, por ejemplo, en el departamento de Cristina, el departamento de Historia, que tiene un trabajo importante a nivel de AUGM, ¿no? Del grupo Montevideo, donde están estas universidades estatales, públicas, todas, del Cono Sur, ¿no? Y en el caso de la Universidad de Chile, exactamente lo mismo. Creo que hoy día hay grupos que son referenciales, pero que no son hegemónicos ni que son parte de la gran mayoría. Creo que todavía tenemos una cultura muy colonizada que frente a un trabajo, frente a la posibilidad de realizar las pasantías de investigación en el primer mundo, se prefiere ello. Estos procesos de decolonización ideológico y mental son procesos a los cuales yo creo que asistimos todavía de una manera un tanto embrionaria, pero de todas maneras a mí me parece que es una tremenda oportunidad lo que está sucediendo en estos momentos para que temas comunes, temas, por ejemplo, que tienen que ver, un tema específico, la multidimensionalidad de la pobreza. El tema de multidimensionalidad de la pobreza es un tema que tiene que ser atacado con toda la inteligencia o el talento académico que existe en nuestras universidades. Temas que tienen que ver con la investigación sobre el cuidado, sobre migraciones, por ejemplo, son temas claramente que tienen que ser trabajados de manera horizontal, en una intertextualidad con los colegas, de nuestros países vecinos. Yo tengo mucha confianza en que hemos dado un avance que todavía diría que es referencial, ¿no? Y que tiene que ser replicado, pero tenemos la oportunidad. Sumarme a las palabras de Cristina, de agradecer esta instancia, agradecer la iniciativa de la Escuela de Periodismo, tuya, Antoine, de René, y lógicamente que será muy interesante seguir los próximos debates a los cuales ustedes invitarán a otros colegas también para participar, como decía muy bien Cristina, sin necesidad que a uno le estén dando fichas por tener que expresar sus ideas. Gracias a todas y a todos. Ya, gracias de nuevo por su tiempo. A modo de cierre, quiero agradecer en específico Muchas gracias a todas y todos. a Rodrigo Robledo y Claudia Lewinson, que además de asistir, me prestaron un apoyo tecnológico y técnico para grabar ese seminario que subiremos al canal YouTube de la escuela. Un gran placer de haber compartido ese momento con ustedes, esa conversación, y bueno, el ciclo de seminario El Estado de lo Público seguirá en unas semanas. Con todos espero y todas. Buen día, buenas tardes y nos vemos. Muchas gracias.
Muchas A gracias. todos. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao.